Además, de que verdad, este clima está para dormir. Es por toda la maldad que nos hace. Sí, aparte tengo hambre. es clima para que hagan ¡Ay, ejercicio. está grabando! Ya grabé que dicen que están durmiendo y con hambre. ¿Por qué creen que apago mi cámara? Es que yo pensé y dije, ay, no va a grabar tan pronto el pro. Ok. No dije nada, no soy yo, me hackearon. No pasa nada, no Yo pasa digo nada. que debe dejar ya la clase para la próxima semana. Nada, El nada, destino se pone para que continúe. nada, hay que dar la clase, es necesario. Es un mal Yo, necesario. yo ni mi pijama quito. Terminando me tiro a la hamaca. Ah, está bien, está bien, está bien. Aprovechenlo. No siempre se puede. Ahí está. Bien, continuamos entonces con esta parte de los estudios, ya para pasar a la zona de aceptación de temas, ¿de acuerdo? Ya para vincularnos a esta zona donde ya cada equipo se va a ir contento con su tema. Entonces, les explicaba de los correlacionales, dos variables, o van para arriba, o van para abajo, o van mixtas. Eso es el estudio de alcance correlacional. El estudio de alcance explicativo, entonces, es el siguiente ejemplo. Miren, hay muchos, ven acá, Dulce. Dulce, ven acá. Hay muchos estudios que se basan en lo siguiente. Mira, si yo quisiera investigar de un tema de educación especial como es el autismo, por poner un ejemplo, y yo plasmo la idea, estrategias metodológicas para el trabajo en niños con espectro autista, ¿de acuerdo? Imagínate que yo estoy haciendo esta investigación. Pues bueno, lo primero que tengo que tomar en cuenta es que este estudio no puede solamente explicarse desde el área educativa, sino que hay necesidad de recurrir a otras ramas de estudio. En el caso del espectro autista, necesitaríamos abarcar la parte médica, ¿de acuerdo? Para que me explique todos los pormenores fisiológicos que puede contraer el espectro autista. Necesitaría la parte psicológica, porque el USAER normalmente trabaja con estos niños, y la parte educativa. Como ese estudio no solamente se puede explicar desde la rama de estudio y necesita otras ramas de estudio para explicarse, es decir, es abarcable a otros sectores, se conoce como estudio de alcance explicativo. Como su nombre lo dice, se trata de explicar, pero explicar no solamente basta con la rama educativa, sino sería descriptivo, sino que es tomar otras ramas de estudio para deducir el problema. ¿Sí está claro? De acuerdo. Muy bien. Teniendo en cuenta estos cuatro alcances, chicos, es necesario mencionarte que son elementos que, aunque parecen fáciles, es necesario analizar al momento de seleccionar un tema como tal, porque no se trata de hacer una selección aleatoria y decir, ah, ¿sabes qué? Sí aplica el tema porque puede ser exploratorio, sino que considerar que un estudio exploratorio, estoy dando clase, sino considerar que un estudio exploratorio no es para una temática de licenciatura, porque como es un tema que es poco visto, va a ser muy complicado buscar información con la poca experiencia que muchas veces hemos adquirido en la licenciatura. Los alcances más recomendables para ustedes son el descriptivo y el correlacional, que por lo regular son los más sencillos de trabajar y los más fáciles en cuanto a comprobación. Ya lo que es el exploratorio y el explicativo, pues se llama colaboración conjunta entre diferentes ramas de estudio, porque para el exploratorio necesitarías trabajar con otra gente que conozca del tema nuevo, y con el explicativo necesitarías trabajar con otras licenciaturas, otras ingenierías a veces que puedan complementar, en este caso, el panorama del problema. Bien. ¿Algunas dudas aquí? De acuerdo. Entonces, a raíz de todo esto, yo les quería mencionar estos diseños, pero como les decía, es más fácil que primero tengamos la diapositiva y la vayas tratando de medio entender, y ya posteriormente a esto, pues, trabajemos con ella. Sin embargo, lo único que voy a explicar es el diseño de investigación no experimental. Se llama no experimental porque no hay un grupo control.
¿Qué es un grupo control? Mira, cuando se va a hacer un examen o se va a vender un producto en el área de la educación, y cuando te hablo de productos, te hablo de planes de estudio, te hablo de a lo mejor una nueva metodología de enseñanza, por lo regular se prueba primero para saber qué efectos puede tener en X población. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero trabajar un nuevo producto para enseñar matemáticas. Se me vino entre la mente todo ese tipo de situaciones y me di cuenta que las tablas de multiplicar son un área que los niños no dominan bien. Me puse a trabajar con otros investigadores y creé un nuevo método, un nuevo producto. Pero antes de lanzarlo al mercado, dárselo a todo el sector educativo, primero lo tengo que probar. ¿Estamos de acuerdo? Para ello, tomo niños de diferentes características, los meto en un salón de clase y utilizo la metodología que acabo de crear. A ese grupo que acabo de reunir y que me va a servir para comprobar lo que estoy haciendo, se le va a conocer como grupo control, que es el primero. Son los hamsters de laboratorio, básicamente. De acuerdo con los resultados que me den ese grupo control, esta situación me va a servir para comparar al momento en el que yo tome otro grupo con características similares y aplique el mismo método de enseñanza, en este caso que estoy llevando. Y entonces comparar los resultados del grupo control y el grupo 1, que fue el experimental. Entonces, se le llama diseño de investigación experimental porque como mínimo tiene un grupo control, del cual se va a deducir todo lo que va a pasar en los demás grupos. Inclusive podríamos decir, ¿sabes qué? Tuvo un alto nivel de efectividad en el grupo control, pero en el grupo con tales características no funcionó. ¿Por qué? Pero ya se va a poder hacer esa comparación. Por eso se llaman diseños experimentales. En el caso de los diseños no experimentales, son más sencillos porque se dividen únicamente en dos, que son los transversales y longitudinales. Mira, los transversales es el siguiente. Yo quiero conocer acerca del clima escolar de los niños de sexto año. Para ello voy a una primaria un martes 25 de septiembre, junto 100 instrumentos, se los aplico a 100 niños, vacío los datos y listo. Se llama estudio transversal porque la recogida de datos se hace una sola vez y ya. Solamente en un momento, en un día y listo. ¿De acuerdo? Caso contrario sería, yo quiero conocer el clima laboral entre los estudiantes y la evolución que tiene a raíz de unas actividades de integración. Entonces tendría que ir un día, un martes, aplicar el instrumento, dejo que pase una semana de esas estrategias de integración, voy el siguiente martes y hago esa comparación entre uno y otro. Y a lo mejor vuelvo a dar otra semana con otras estrategias de integración y voy otro martes y lo voy haciendo cada martes durante 2 meses. Se llaman estudios longitudinales porque la recogida de datos no se hace una sola vez, sino que se hace de manera paulatina. Se hace en diferentes tiempos. ¿Sí está claro? Transversal, una sola vez, solo hoy. Longitudinal, durante diferentes lapsos. ¿Pero por qué es longitudinal? Porque muchas veces se trata de probar algo, ¿de acuerdo? Una nueva estrategia de integración, una nueva estrategia para controlar la conducta, en el caso educativo, a lo mejor probar si X forma de enseñar está sirviendo o no está sirviendo para un grupo. Por eso no se puede hacer la recogida de datos en una sola ocasión. Pero si son cuestiones como el rendimiento en tal área, se puede hacer transversal porque solamente es necesario tomarlo una vez y ya. Esas son las dos diferencias en los no experimentales. Ya los experimentales los voy a explicar más adelante porque considero que son un poquito más complejos, en la medida de que esa diapositiva te va a dejar mucho que pensar. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, con grupo control se refiere a la muestra, ¿verdad? Así es, a la primera muestra, al primer grupo de trabajo. Mientras que el otro grupo control, el otro grupo ya va a ser tu grupo experimental, porque va a ser de acuerdo al grupo control. Por ejemplo, en el grupo control habrían 31 niños, 15 niñas, 16 niños de tercer año de primaria. El otro grupo que vayas a tomar tiene que poseer características muy similares. Ser de tercer año de primaria y a lo mejor tener 16 niñas, 15 niños, ¿no? No pasa nada porque sean diferentes las cantidades, pero que sí esté lo más equilibrado posible.
Hasta aquí, todo claro entonces. Bien. Vamos a pasar entonces a un área que me gusta mucho, que es cuando cada equipo se va a llevar su tema muy contento a casa, porque ya voy a comenzar a trabajar en pro del proyecto, al menos la primera parte que hemos visto, y de la introducción o capítulo 1, que es donde ya no debe de generarse ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, del equipo de Isamar, chicos, voy a comentar lo siguiente. Yo voy a mencionar qué tema me parece. ¿Dónde están las propuestas? ¿A cuál? Aquí al equipo le faltó como que poner por de qué propuesta va a ser cada tipo de evaluación y pues no veo instrumentos, equipo, como tales. Los instrumentos eran más los nombres. Ahí está. Más o menos así debió de haber sido. Estaba el nombre del tema y qué tipo de instrumentos serían los ideales. Aquí en este caso el equipo está proponiendo un cuestionario que se llama Convive. Bien, vámonos con este equipo. Voy a ser sincero en lo siguiente. No se trata de que porque yo te comento que es el tema que considero más adecuado, tú vayas a investigar ese, ¿de acuerdo? Únicamente te voy a hacer comentarios en función a cuál me parece más viable, pero ya depende de cada equipo y de los gustos que tengan o de las perspectivas que tengan de la educación, qué tema van a investigar. También te voy a ayudar un poco a que encauces en este caso hacia dónde va tu tema. Bien. De este equipo tenemos a 3 propuestas de investigación. Bien, la primera propuesta de investigación que menciona el equipo, yo creo que faltaría delimitarlo un poquito más, porque así como está, me suena un tema un tanto más cualitativo, ¿no? Más que la disciplina, equipo, podríamos hablar de estrategias para fomentar la disciplina o estrategias de trabajo disciplinario, ¿no? Y la valoración educativa y la relación con la valoración educativa. Porque hablar de la disciplina es muy amplio en el sentido de que la disciplina, primeramente, tiene una interpretación diferente en México que en otros países, ¿no? Si nos vamos a un caso muy marcado que es Japón, pues la disciplina para el japonés es algo nato, mientras que para el mexicano la disciplina solo te la dan con faja o con chancla, ¿no? Dirían por allá. Realmente por allá habría una concepción compleja. Entonces, creo que sería delimitar en estrategias que fomenten la disciplina en el aula, ¿no? Y la relación que tiene con la valoración educativa, o a lo mejor estrategias de conducta inclusive, porque aquí la disciplina la entendemos como conducta. Realmente el mexicano no entiende también la disciplina. Trabajamos mucho al estímulo, reflejo, como que si lo hago, ¿qué me trae? Si no lo hago, ¿qué me trae? ¿No? O sea, desde esa perspectiva estamos. Bien, en el segundo, ¿dónde está? Formación del profesorado de metodologías activas desde plataformas interactivas. Este es un tema, me imagino. Ok, miren, aquí el único comentario es el siguiente. En México esta situación no se da en educación básica. Desgraciadamente, los cursos para la SEP ya son ofertados de manera virtual, pero déjame decirte que son cursos muy tontos, por ponerlo de alguna forma, a ver si no me cae encima Moctezuma después de decir esto, ¿no? Porque te marca como que contenido teórico, una página de internet, lees esa página y después te marca una tarea. Y realmente no hay un aprendizaje como tal, porque leíste, contestaste la tarea y ya. O sea, un curso de 10 sesiones te lo puedes terminar en un día y en 2, 3 horas máximo. Si te pones a leer cada pedazo. Si no te puedes leer cada pedazo y lo contestas a grandes rasgos, realmente lo terminas hasta en 1 hora. ¿Por qué? Porque no están bien fundamentados. Entonces, en ese sentido, es un tema exploratorio, porque aquí el Google, por ejemplo, el Google Classroom, como que está buscando esto, ¿no? A partir de sus webinars, ir actualizando al docente, pero también se va a topar con que siento que lo hacen de manera muy general, adjudicando que todos los docentes contamos con Internet, que todos los docentes contamos con una plataforma o con el tiempo para estar revisando una plataforma, que los niños pueden entrar con su usuario a trabajar en ese sistema. O sea, siento que está muy idealizado.
Entonces, más que la formación en metodologías activas, por allá estaría interesante investigar acerca del nivel de efectividad, ¿no? De la formación docente en línea, porque no considero que se esté dando en tiempo y forma. A lo mejor yo recomendaría más equipo entre el primero y el segundo, me gusta un poco más. Y existen diferencias motivacionales en el paso de la educación infantil a la educación primaria. Mira, la pregunta tiene una respuesta clara. Sí. ¿Por qué? Porque la maduración pues hace que la expectativa motivacional y la cuestión emocional cambie. El niño durante su crecimiento atraviesa por diferentes estados de ánimo. De hecho, si te acuerdas un poco de las teorías, sabrás que en la secundaria el adolescente se vuelve muy rebelde, muy apático y se vuelve el emo, caracterizado, ¿no? Porque todo le da tristeza, nadie lo comprende, sus papás no lo quieren, todo el mundo está en su contra, o sea, pero pues es normal, o sea, es por toda esta parte del crecimiento, inclusive el mismo niño, en el preescolar es más tratable, es más como que, sí, más tiernito y todo, y pasa a la primaria y a veces se vuelve un diablo, ¿no? Porque ya conoce más, ya sabe más, inclusive hasta youtubers ya tiene por allá de ídolos, o sea, todo este tipo de lineamientos hacen que la motivación cambie. Lo que para el niño de preescolar era una estrellita, hoy para el niño de primaria es, ¿y qué teléfono me vas a comprar? ¿Y cuándo me vas a comprar mi tablet? ¿No? Pues sí. Entonces, la pregunta es muy obvia. Lo que sí podríamos investigar es, más que la motivación, equipo, a lo mejor la concepción de educación que el niño tiene, ¿no? La concepción de escuela. Muchos niños de primer año de primaria se quejan porque dicen que en el primer año no juegan tanto como en el preescolar. Ya ves que en el preescolar pues hay como que tiempos de juego y toda esa interacción y pasan a la primaria y si te toca un maestro metodológico, ¿no? O sea, muy teórico, como que adiós al juego, se acabó lo de los monitos, lo de la plastilina, no puedes comer crayolas y todo eso, que hacía en el preescolar. Y esa perspectiva de educación, pues sí es algo, se me hace interesante, ¿no? Ahora, el detalle aquí sería que los niños de preescolar te contesten y los niños de primaria. Sí hay instrumentos que lo trabajan, que de hecho son unas caritas, donde el niño marca cómo se siente ante tal acción, ¿no? Ve un dibujo y él marca cómo se siente. Hay una carita feliz, una carita media seria, o sea, sí se podría, pero hay que los niños te lo contesten en línea además, porque pues ahorita no hay pues la posibilidad de en una escuela aplicar un instrumento de esta índole. Sigo con lo mismo equipo, te recomiendo el número 2, ahí están las escalas. Te recomiendo el número 2, pero ya de ustedes estará cuál les parece más importante. Y el número 2 se lo recomiendo porque creo que es algo en lo que nos agarraron en curva, ¿no? Entre la educación virtual y todo este detalle. ¿Por qué? Porque viene de repente el magisterio y te dice, tienes que dar tu educación virtual. Vas a entrar al Google Classroom, vas a ver unos webinars y todo. Y pues los pobres maestros que tienen muchos años de experiencia en el sistema dicen, ¿y cómo? Si ni siquiera sé utilizar la computadora. Muchos maestros de repente se ponen a ver las conferencias y todo. Y pues no entienden de qué están hablando. O sea, YouTube, aunque YouTube tú creas que lo conocen todos, no es cierto. No es cierto. Todavía hay gente que tiene muchísimos años ya en el sistema educativo que no, pues no lo domina. Yo creo que por allá estaríamos, equipo. ¿Alguna duda de este equipo? ¿Alguna pregunta? Nada. Maestro. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros subimos en dos archivos diferentes. El de la cosa con su especificación y en este lo que estamos mostrando es donde están los instrumentos que decidimos utilizar. Ok, pero están los nombres de temas, ¿no? Sí, ahí están. Ahí está. Ya con los nombres trabajamos, tranquila. No te preocupes. Muy bien. Empezamos con el segundo equipo entonces y volvemos con el COVID-19. Ya les dije que el COVID-19 está acaparando todas las pantallas hoy en día. O sea, el COVID-19 es el protagonista de todo. Bien, equipo, ¿qué pasa con el primer tema? La importancia de las herramientas web 2.0. Hasta allá me gusta. Para la continuidad educativa, hasta allá me sigue gustando. Lo que no me gusta es cuando hablan de la contingencia del COVID, porque es un tema nuevo. Entonces, la importancia de las herramientas web 2.0 para la continuidad educativa,
¿Por qué no lo vinculamos para la continuidad educativa de adultos o adultos mayores? O para la continuidad educativa de estudiantes de secundaria en zonas indígenas. Eso podría ser un buen tema. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Yo sé que el COVID ya les apasiona y que todo ese rollo de Gatel y las conferencias, cada día les gusta más, ¿no? Pero es algo nuevo. Y al ser algo nuevo no tenemos información como para sustentar un tema. Pero sí tenemos información para la educación para adultos, ¿no? Sí tenemos información en cuanto a la educación o las telesecundarias, que aunque no lo consideramos como web 2.0, pues hoy en día todo lo que tenga que ver con una ayuda podría encerrarse en esta área. Entonces, si lo aislamos para allá, equipo, me parece un tema viable. Lectura y su importancia en la adolescencia. Y aquí me voy a meter a un tema que me da tristeza, porque inclusive en la universidad de repente te pones a hablar de X o Y libro clásico, o que tú consideras clásico, y pues no saben quién lo escribió. O sea, desgraciadamente creemos que leer es, leíste el de peso, eres un lector asiduo, ¿no? O desgraciadamente creemos que leer es, leí Pedro Páramo de Juan Rulfo, o leí El Periquillo Sarmiento, no, hombre, o sea, una eminencia en lectura. O de repente que leí, es que, maestro, yo sí leo. ¿Y qué lees? Los ojos de mi princesa, de Carlos Cuauhtémoc. No, o sea, eso no es lectura, o sea, eso no es lectura, de verdad que no es lectura. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión de la lectura no es algo que se trabaja solamente en la adolescencia, chicos, sino que es algo que va a la par, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el niño sabe que va a leer y se predispone a fastidiarse. Inclusive hay gente que le dices, vas a leer y ya sabe que se va a dormir a los primeros 2 párrafos de la lectura. O te pregunta, ¿tiene muñequitos, tiene dibujos el libro? Porque tiende a fastidiarse. Creo que algo importante aquí y algo que me resultaría interesante es estrategias de motivación hacia la lectura o estrategias de trabajo hacia la lectura en la adolescencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no se lee y hay muchos problemas de lectura, ¿qué estrategias se están utilizando para fomentarlo? Alguien dirá, por ejemplo, maestro, la mochila viajera, eso es de la primaria, número 1. Y número 2, pues ya tiene mucho tiempo llevándose a cabo, ¿no? Que es cuando el niño se lleva sus libritos, regresa y te lo expone. Pues algo diferente, estrategias.